Agradezco la presencia virtual del presidente honorario de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba, Zenón Esfaelo, a los señores expresidentes, a los académicos eméritos, a los académicos y amigos. Con gran placer asumo la tarea de presentar la conferencia de incorporación del nuevo miembro titular de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba, profesor doctor Dante Beltramo. Para cumplir con los requisitos para su incorporación, disertará en esta oportunidad una conferencia cuyo título es COVID-19, la pandemia, terapia con ibuprofeno hipertónico alcalino, de la investigación básica a la clínica. Doctor Dante Beltramo, escuchamos con gran interés su conferencia. Muchas gracias. La presentación y la discusión estará a cargo de la académica Marta Alac. Marta Alac, el micrófono es suyo. Muchas gracias, Bartolomé. Bueno, es un gran placer para mí presentar al doctor Dante Beltramo. Voy a tratar de ser breve. Es bioquímico, doctor en bioquímica, investigador principal del CONICET, investigador superior del CEPROCO, director de biotecnología, profesor de química biológica en la Católica, ha dirigido 11 tesis doctorales, ha dirigido 15 becarios, tiene 103 trabajos científicos, tiene numerosas patentes, tiene numerosas transferencias de tecnología a todos los niveles. Hemos compartido muchos años con Dante porque hicimos la tesis bajo la dirección del doctor Barra, pero como diría el doctor Caputo, que diga él lo que ha hecho, yo no les voy a contar lo que ha hecho, él nos va a contar y realmente la cantidad de trabajos es impresionante, los desarrollos que ha realizado para laboratorios veterinarios, para laboratorios farmacéuticos, en fin, es la comisión que evaluó su incorporación y sus antecedentes, realmente evaluó todas estas cosas que no voy a entrar a detallarlas, porque de vuelta vuelvo a decir, como decía el doctor Caputo, que cuente él lo que ha hecho. Dante, bienvenido. Bueno, buenas tardes a todos, gracias. En primera instancia quiero agradecer, por supuesto, a la Academia de Ciencias Médicas por permitirme su incorporación como miembro titular en el sitial de patología molecular. Realmente para un químico como yo esto es realmente un honor, así que por lo tanto solo me resta decir muchas gracias y espero estar a la altura de los otros académicos. Y también en segunda instancia agradecerle a Marta, la llamo así sencillamente Marta porque nos conocemos desde hace mucho tiempo, que tenemos un apego muy especial, un cariño muy especial por haber trabajado juntos, así que solo puedo decirle, doctora Lack, muchas gracias por su presentación. Y entonces me gustaría, si les parece bien, ir directamente a la presentación de la charla de hoy. Voy a tratar de empezar a presentar. Bueno, como dice el título, lo que quiero contar un poquito es una historia de un proyecto que realmente considero que fue uno de los proyectos más relevantes o importantes de todos los que tuve. Es probable que este sea uno de los proyectos, sino el más importante en el que he participado. Y digo esto ¿por qué? Porque esto creo que cumple con uno de los preceptos que la ciencia dice en conceptos generales, que es tratar de integrar las tres patas para lograr el éxito de algo, que es la interacción entre la investigación básica, la investigación clínica y la industria farmacéutica. Así que creo que en esta disertación voy a tratar de mostrarle
cómo fue esta interacción y los resultados a los que se ha llegado. Por supuesto que no se empezó a trabajar en la pandemia del COVID en el momento que empieza la pandemia. Nosotros teníamos un proyecto que es el antecedente al cual me voy a referir. Veníamos trabajando en un proyecto previo que era el desarrollo de una formulación antiinflamatoria que tuviera propiedades bactericidas y, de ser posible, que no generara resistencia bacteriana y que pudiera ser inhalable para tener acceso directo al pulmón, con una idea para su potencial aplicación en la fibrosis quística. En ese momento, lo que teníamos en mano y habíamos estado evaluando dentro de las moléculas, una de ellas era el ibuprofeno, una molécula que ustedes pueden ver ahí, a la cual ya habíamos demostrado que tenía propiedades bactericidas. Obviamente, el ibuprofeno tiene las características propiedades antiinflamatorias sobre COX-1 y COX-2. Y habíamos demostrado que tenía propiedades bactericidas. Sin embargo, esas propiedades bactericidas se acomplejan cuando uno piensa en cómo hacemos para llegar a una molécula que es completamente insoluble en agua, que pueda llegarse o vehiculizarse a pulmón. Para eso lo que hicimos en ese entonces fue un tratamiento donde lo que se logró, un tratamiento muy simple, donde lo que hicimos fue intercambiar el protón del grupo carboxílico por una molécula de sodio y obtener así una molécula que ahora se la denomina como ibuprofenato de sodio. Esta molécula es completamente soluble en agua y bajo estas condiciones ocurren dos cosas. Una, la factibilidad de que pueda ser nebulizada. Y segundo, porque incrementa 5 veces su capacidad bactericida con relación a la molécula del ibuprofeno como tal. Yo menciono ahí el nombre con el que empieza el proyecto que era una formulación que fuera el ibuprofeno alcalino e hipertónico. Y lo de hipertónico viene por esto. Cuando empezamos a estudiar las variables que modificaban o podían regular esta interacción, uno de los ensayos que hicimos fue evaluar el efecto de la fuerza iónica en el tiempo de la actividad bactericida del ibuprofenato de sodio. Para eso lo que hacíamos era tomar ibuprofeno, lo incubábamos con la bacteria, la Pseudomonas aeruginosa, y lo incubábamos en presencia y en ausencia de alta fuerza iónica, como ven en la figura. Sorprendentemente, y a diferencia de lo que nosotros esperábamos, la presencia de alta fuerza iónica, esta solución hipertónica, es capaz de tan solo 3 minutos producir una muerte bacteriana de más del 99%. Mientras que en la solución donde la fuerza iónica es baja, este mismo mecanismo ocurre a partir de 4 o 6 horas de incubación. Con lo cual, demostrábamos que la fuerza iónica presente en el medio del ibuprofeno era un factor importante para su actividad bactericida. Y así comenzó el nombre que la llamamos en el laboratorio, la formulación de ibuprofeno hipertónico y alcalino. Como no entendíamos bien por qué pasaba este mecanismo, por qué la fuerza iónica incrementaba la capacidad bactericida del ibuprofeno, lo que hicimos fue remitirnos a unos experimentos más de biofísica, donde lo que estudiábamos era cómo esta molécula de ibuprofenato, puesta en la subfase, interacciona con las interfaces, ya sea aire-agua, como se ve en la imagen izquierda, o bien en la interfase agua-lípidos, que eran los fosfolípidos provenientes de las bacterias de la Pseudomonas aeruginosa. Y en ambos casos, como ustedes pueden ver, en presencia de solución fisiológica, la capacidad para incorporarse a la membrana es relativamente baja, mientras que cuando esto se mide a través de la presión de superficie, por supuesto, mientras que cuando se incubaba en presencia de alta fuerza iónica, o sea, la solución 1 molar de cloruro de sodio, tanto en la interfase aire-agua como en la interfase agua-lípido,
la incorporación de ibuprofenato era sustancialmente mayor y quedaba estabilizada en esa condición. Paralelamente, en ese momento, aparecían dos laboratorios en Estados Unidos que trabajaban en una temática semejante. Uno de ellos, que no menciono aquí, es un laboratorio que también había demostrado, con 2 meses de diferencia al trabajo nuestro que habíamos publicado, que el ibuprofeno también tenía no solamente propiedades antiinflamatorias, sino propiedades bactericidas. Pero ellos utilizaban el ibuprofeno como tal, lo vehiculizaban en otro tipo de solvente y no en medio acuoso. Pero el que les quiero mostrar acá es tal vez el más relevante, donde este grupo del doctor Carlyle estudiaba el efecto del ibuprofeno sobre directamente sobre el canal de cloruro. Y como conclusión, ellos decían que la presencia de ibuprofeno funciona como un corrector del canal de cloruro. Y esto lo hacía tanto in vitro como in vivo con ratones mutados. O sea, el agregado o el consumo por los animales del ibuprofeno generaba una restauración de la actividad del canal de cloruro. Por supuesto que como contraparte, cuando ellos inhiben la ciclooxigenasa, también se produce una corrección parcial de este canal de cloruro en la célula. Como conclusión, ¿qué decían estos autores? Que el ibuprofeno podía actuar como un corrector y que lo haría vía la inhibición de la ciclooxigenasa. Su conclusión final es que este procedimiento para obtener era una futura terapia, podría ser para el tratamiento de la fibrosis quística. ¿Y quién aparece en el 2019 entonces? La pandemia, el coronavirus. Un virus que todos conocemos ahora bastante bien, corresponde a los denominados virus envueltos o con cobertura lipídica, con un genoma RNA, y que tiene la particularidad de infectar al individuo vía respiratoria. Y para eso infecta en 3 tipos de células diferentes: en células epiteliales, en células ciliadas, y posteriormente se demostró fehacientemente que también era capaz de infectar a células endoteliales. Ahora bien, ¿cómo fue o cómo es, si existe, la evolución de esta patología? En realidad, la literatura describe 3 fases. La llamada fase 1 o infección temprana cursa con una enorme carga viral, por así decirlo, y cuyos síntomas clínicos, como pueden ver, simplemente son fiebre y una tos seca. Cuando la evolución de esta patología avanza a lo que se llama el estado 2 o la fase pulmonar, ocurren 2 hechos sumamente interesantes. Por un lado, quiero recordar que la fase 1 involucra más o menos un periodo de tiempo de 3 a 4 días. Y esta fase 2 también ocurre en un periodo de tiempo de 4 a 5 días. Y lo que podemos ver, según esta gráfica, se refiere a que al final de esta fase 2, el virus había desaparecido por completo. Hay varios trabajos que demuestran que el virus desaparece en el final de esta fase. Pero en forma paralela aparece la consecuencia de esta infección viral, que es el proceso inflamatorio. La sintomatología clínica que los médicos presentaban en los pacientes podían ver es que había una frecuencia respiratoria aumentada y un fenómeno realmente interesante que es una hipoxia o una disminución de la saturación de oxígeno. Ahora bien, si este proceso inflamatorio continuaba avanzando, lo que se llama es el paso a la fase número 3, donde se conoce como un proceso hiperinflamatorio, que nosotros los conocimos también con el nombre de tormenta de citoquinas. Esta claramente es la etapa más severa de la patología, donde los pacientes, muchos de ellos, han debido ser intubados y muchos en este periodo terminan falleciendo. Ahora bien, ¿cuáles son los pacientes con mayor riesgo? Y yo puse ahí personas mayores de 60 años y personas obesas. Porque se ha descrito que, o se ha mencionado siempre,
que los pacientes con mayor riesgo son que, además de estas dos, son inmunosuprimidas, diabéticas, cardíacos y con problemas pulmonares. Pero hay que recordar claramente también que precisamente todas estas comorbilidades están muy aumentadas en personas mayores de 60 o personas obesas. Y ahora les quiero mostrar qué decía el trabajo de Akbar y Gilroy en un Science publicado en el año 2020 con relación a lo que es la inmunidad en el envejecimiento y los problemas que trae con la obesidad en el caso específico del COVID. ¿Y por qué? El envejecimiento, según estos autores, se asocia claramente con una mayor morbilidad debido a un aumento de la inflamación basal. Esto hoy es conocido como metaflamación. Por lo tanto, personas sanas, personas mayores de 60 años, exhiben una inflamación crónica estéril no causada por ningún patógeno. Por otro lado, el tema de la obesidad es un problema aparte. ¿Por qué? Porque el tejido adiposo también contribuye a la inflamación por la presencia de células secretoras de citoquinas proinflamatorias. Estas células secretoras de citoquina proinflamatoria se las conoce como células senescentes. Estas células senescentes específicamente aumentan en los pulmones y en el tejido graso durante el envejecimiento. En estos pacientes con COVID son quienes participan, según los autores, de esta cascada inflamatoria. Entonces, estos mismos autores dicen y proponen cuál sería, según ellos, el tratamiento más efectivo que se requiere para tratar al COVID. Y proponen 3 regímenes claramente definidos, como son el uso de antiinflamatorios, el uso de antivirales y finalmente, de ser posible, complementar con una vacunación contra el virus. Paralelamente y en forma simultánea a estas publicaciones, aparece el doctor Humphries de la Facultad de Medicina, que él hace hincapié en cómo debió haber sido o cómo debe ser la terapia para el tratamiento del COVID. Y habla de la terapia inhalatoria como el factor preponderante. Y termina haciendo 3 conclusiones relevantes. Dice, para prevenir o tratar las infecciones tempranas del SARS-CoV-2 es imperativo apuntar al puerto de entrada del virus, o sea, el tracto respiratorio y el epitelio de las vías respiratorias. Segundo, para la máxima eficacia, este tratamiento debía ser rápido o temprano y de alta intensidad para evitar la replicación viral antes que se establezca, digamos. Y tal vez el punto más importante, y quiero que lo recuerden tal vez, es que las concentraciones del antiviral en el sitio de acción, o sea, el epitelio de las vías respiratorias, son más relevantes que las concentraciones plasmáticas para predecir eficacia. Y esto se lo voy a mostrar porque es así al final de la charla. En resumen, los eventos claves durante la infección por el COVID-19 son, primero, la infección viral que desencadena un proceso inflamatorio. Segundo, que cuando esta inflamación está muy incrementada, puede inhibir la inmunidad específica. ¿Quiénes son los responsables de esta inflamación? Las células senescentes que les mencioné. ¿Qué producen? Las citoquinas proinflamatorias, que se acumulan con la edad y lo hacen en el pulmón y en el tejido graso. ¿Y cómo se la conoció a esto? Como fenotipo proinflamatorio secretor asociado a senescencia, cuyo efecto secundario, tal vez el más relevante, es la producción de trombos, o sea, la trombosis. Entonces, ¿qué podemos decir? Que gran parte de la evidencia sugería como solución atacar, primero, la vía pulmonar, segundo, de forma temprana para frenar al virus y, por supuesto, frenar la inflamación asociada. En ese momento nosotros teníamos esta formulación que yo les mencioné al comienzo, que es el ibuprofeno, como yo la defino, ibuprofeno hipertónico alcalino. Y en realidad lo que quiero mostrarles es primero que vean las concentraciones que se fueron usando en esta formulación, y ya van a ver por qué. De ibuprofeno
es solamente una concentración de 10 miligramos mililitro, la solución hipertónica con 0,5 molar cloruro de sodio y el pH alcalino de 8,5. Y esta fue la propuesta con la cual un grupo de médicos que se sumaron al proyecto empezaron a hacer los tratamientos. Pero permítanme que lo que quiero mostrarles es por qué esta formulación podía ser utilizada y podía ser aplicada a pacientes. Simplemente por las propiedades que tiene esta formulación, que voy a pasar a describírsela y explicársela con un poco más de detalle. Primero, por la bioseguridad de la molécula. Todos conocen que el ibuprofeno es una molécula que hace 50, 60 años que se descubre, es una molécula recetada comúnmente y no es una molécula considerada de riesgo, por así decir, en términos generales. Y segundo, porque esta molécula se le está dando simplemente una dosis, en este caso particular, de 10 miligramos mililitro. La dosis total en las nebulizaciones era de 50 miligramos. Y si ustedes saben que en el proceso de la nebulización solamente entre un 40 y un 50% de lo que se ingresa en la inspiración llega al pulmón para efectos saludables, por así decir, estamos hablando de que de los 50 miligramos tan solo un 20 a un 25 miligramos es lo que se utiliza. Segundo, porque, como decían estos autores que debía ser relevante, podemos tener un ingreso directo al pulmón mediante el mecanismo de la nebulización. Tercero, porque el ibuprofeno es clásicamente conocido por ser un antiinflamatorio en COX-1 y COX-2. Cuarto, por cómo le voy a mostrar más adelante, no solamente tiene propiedades bactericidas, sino también demostrado que tenía propiedades virucidas, o sea, que aplicaba para hacer también este tratamiento sobre este caso especial del virus coronavirus. Quinto, un factor muy importante que van a ir viendo es que se produce una reducción de los ROS en sangre. El ibuprofeno es capaz de reducir los ROS en sangre. Sexto, el medio alcalino extracelular produce una rápida síntesis de óxido nítrico. ¿Y por qué es importante el óxido nítrico? Porque este óxido nítrico es quien genera, entre otras cosas, una vasodilatación e impide la agregación plaquetaria, factores importantes que ocurrían durante los eventos del COVID. El octavo punto es porque el ibuprofenato tiene capacidad quelante de calcio y también fluidifica, por lo tanto, mucinas, lo que permitiría expectorar fácilmente a los pacientes. Y finalmente, porque las partículas nanométricas entre 5 y 100 nanómetros que se obtienen en esta formulación, al ser nebulizadas, pueden tener un acceso profundo para una mejor actividad. Y ahora les voy a particularmente punto por punto, para detallar estas propiedades que yo les comentaba de esta formulación. Primero, hablar del ibuprofeno es hablar de la presencia de una molécula que tiene dos enantiómeros, el enantiómero S y el enantiómero R. El enantiómero S es conocido que es un famoso inhibidor no selectivo reversible de COX-1 y COX-2. Esto reduce las prostaglandinas, que son las que promueven la infiltración leucocitaria, un evento importante que ocurría durante la patología de infección por COVID. Y por otra parte, existe el enantiómero R. El enantiómero R del ibuprofeno es un inhibidor de las ROGTPasas. Las ROGTPasas son una serie de enzimas de membrana que actúan también como traductor de señales. Pero relevantemente, esta ROGTPasa es quien regula la dinámica del citoesqueleto de actina, que a su vez esta actina es quien controla la entrada de los virus. Por lo tanto, el enantiómero R del ibuprofeno podía estar actuando como un elemento bloqueante de lo que es la infección viral. Así, la molécula del ibuprofeno tiene dos propiedades que fueron para mí relevantes. Ser un antiinflamatorio sobre las ciclooxigenasas y, por otro lado, controlar a estas ROGTPasas para potencialmente estar inhibiendo la entrada del virus. Como les mencioné al comienzo, el ibuprofenato de sodio como tal, de esta formulación, tenía propiedades bactericidas que habíamos demostrado y publicado.
Y ahora simplemente les quiero mostrar por qué los resultados que hicimos en el laboratorio para demostrar que también tiene propiedades virucidas. Para eso, ¿qué hicimos nosotros? Tomamos como modelo 4 tipos de virus, de los también denominados virus envueltos o con cobertura lipídica. Como pueden ver ahí, está el herpes virus, los flavivirus, el rhabdovirus y el paramyxoviridae, algunos con genoma con DNA, otros con RNA. Ahí está su tamaño molecular. Y en la última de la columna, lo que ustedes están viendo es la importante reducción del título infectivo post-tratamiento con el ibuprofeno. Lo que hacíamos en ese momento era, a la solución donde estaba el virus, los distintos tipos de virus presentes, los incubábamos con esta solución de ibuprofenato y luego de un cierto tiempo incubábamos los virus con las células y veíamos que no ocurría prácticamente ningún tipo de infección, tal como se muestra ahí, con un título de reducción bastante elevado, diría yo. Y yo les decía que quisiera que la formulación era ibuprofeno hipertónico alcalino. Y voy a volver al medio hipertónico para realzar su relevancia, porque no solamente favorecía la actividad bactericida del ibuprofeno o la actividad virucida, sino que fíjense este trabajo que para mí fue muy interesante, porque apoyaba un poco los beneficios potenciales de esta formulación. Un grupo de brasileños demostró, usando células epiteliales de pulmón humana, que cuando eran incubadas en presencia de una solución hipertónica de 1.1% de cloruro de sodio, se reducía aproximadamente un 90% la replicación viral. Ellos dan una descripción de por qué ocurre esto, yo se la resumo simplemente. Esta situación parece alterar el estado de equilibrio ATP y ADP, favoreciendo el incremento del ADP, y con lo cual se reduce el mecanismo de exocitosis. Por lo tanto, esto influenciaba la reducción de la replicación viral. O sea, el medio hipertónico no solamente era importante para mantener estable al ibuprofeno y hacerlo que tuviera mayor capacidad bactericida, sino que per se el propio medio hipertónico también tenía propiedades de controlar la replicación viral, como muestran estos autores. Ahora, permítanme que los lleve a otro punto de la formulación. Yo la menciono siempre como el ibuprofeno hipertónico alcalino. Y quiero mostrarles aquí la relevancia que tiene el medio alcalino de esta formulación. Como vieron al comienzo, yo les mostré que el pH alcalino de la formulación está estandarizada en 8.5. Y este 8.5 es la condición en la que realmente el ibuprofeno está completamente estable en el tiempo. pHs más ácidos producen con el tiempo inestabilidad. Pero a 8.5 es la condición ideal. Eso fue lo que habíamos demostrado en cuanto a la estabilidad de la molécula. Pero fíjense qué interesante estos trabajos, donde hablan acerca de que la infección del virus con una célula, con la interacción del receptor con el virus, esta interacción proteína-proteína demanda en el epitelio respiratorio, demanda que sea a pH ácido. Y para que esto ocurra, lo mismo va a pasar en el interior, que pueda no solamente interaccionar en el binding del virus a la membrana, sino para que pueda insertarse y entrar al fagosoma. Pero lo relevante de esto es que nuestra formulación, yo considero que ese pH alcalino también puede estar actuando como un mecanismo de freno de la infección viral. O sea, el medio hipertónico por un lado, pero también el pH alcalino en esto podía estar regulando, alterando el pH extracelular, regulando la potencial infección del virus. Ahora bien, trabajar a pH 8.5 para un químico en cultivos celulares o en situaciones pensando en tratamientos hace surgir la pregunta si puede este pH alcalino afectar al pulmón. Bueno, los trabajos del doctor Michael y doctor Schenbaker claramente describen que el pH alcalino no produce efectos nocivos a nivel pulmonar. Y eso nos dejó muy tranquilos.
ellos muestran en distintos trabajos que el pH alcalino, tratamientos de pH alcalino, no comprometen la función pulmonar ni causa efectos adversos. Es más, Williams dice que inclusive se lo puede dar a sujetos con asma leve y que no resulta con efecto de broncoconstricción. Por lo tanto, este era un factor muy importante a considerar desde el punto de vista de la bioseguridad de la formulación. No solamente por el ibuprofeno como bioseguro, por la dosis, sino que este pH alcalino tampoco afectara a la función del pulmón. Pero permítanme que continúe y mostrarle algo que para mí fue muy interesante, que fue los trabajos de la doctora Verena Capellini, donde ella describe que el pH alcalino está extracelular, estoy hablando, está directamente relacionado con el óxido nítrico. Y lo que ella hace es estudios donde utiliza células endoteliales y células del músculo liso, de aorta, y evalúa la evolución y la liberación del óxido nítrico, una molécula que es conocida actualmente por todas, sobre background a medida que va cambiando el pH. Fíjense, a la izquierda hay un tipo de célula, la endotelial, y la otra a la derecha el cuadro son las células musculares. Fíjense que cuando se incuban estas células a pH 7.4 aparece un incremento en la concentración de óxido nítrico, finalmente por inducción de la óxido nítrico sintasa, que es la enzima que lo convierte al óxido nítrico. Cuando vamos hasta pH 8, se muestra también un aumento mayor en la producción de óxido nítrico. Sin embargo, cuando se llega a pH 8.5, ella observa un máximo en la liberación de óxido nítrico. En la parte inferior del gráfico ustedes pueden ver cómo evoluciona la fluorescencia que se genera cuando esta molécula se libera, de la misma forma, con los mismos resultados que en el gráfico de arriba, donde empieza la fluorescencia en 7.4, a pH 8 incrementa, y a pH 8.5 se observa ese máximo que ella muestra en los gráficos anteriores. Por lo tanto, quiero simplemente recordar que este pH, el 8.5 que utilizaba la doctora Capellini, es exactamente el pH que tiene nuestra formulación del ibuprofeno hipertónico alcalino. Ahora bien, la pregunta es, en estos pacientes, ¿cómo está la concentración de óxido nítrico en aquellos pacientes con COVID-19? Varios estudios, solo cito dos, muestran claramente que los niveles de óxido nítrico fueron significativamente más bajos en pacientes con COVID, lo que sugiere que están estrechamente, como dicen ellos, relacionados con disfunción vascular y, por supuesto, con el sistema inmunitario. O sea, que lo que podíamos ver es que el óxido nítrico realmente estaba realmente bajo en estos pacientes que contraían esta patología en estados más severos. Y ahora permítanme que les plantee cuáles son las causas que pueden bajar a este óxido nítrico. O sea, producir una disminución de óxido nítrico, ya sea en el endotelio o en los macrófagos, que son los dos principales, hay tres, pero estos serían los dos principales. Fíjese, es muy interesante la descripción que ellos muestran, otros autores, que los microambientes inflamatorios mal vascularizados e hipóxicos son deficientes en nutrientes clave, como es el caso de arginina. Arginina es el sustrato para generar el óxido nítrico, que también, por supuesto, es necesario para su correcta función inmunitaria. Segundo, porque tanto el SARS-CoV-2 como el SARS-CoV-1 como el MERS pueden infectar directamente células endoteliales, que es lo que le dije al comienzo, que inicialmente se hablaba de células epiteliales y células ciliadas, pero después se demostró eficientemente que también infectaba células endoteliales. ¿Y esto qué hace? Produce una apoptosis celular y, consecuentemente, una disminución del óxido nítrico, que es perteneciente a la óxido nítrico sintasa inducible del endotelio. Y tercero, porque los macrófagos M2 o inmunosupresores, ustedes, bueno, todos sabemos que existen, todos saben
que existen dos tipos de macrófagos en un concepto general, los M1 y M2. Los M2 son inmunosupresores, ya les voy a mostrar el esquema. La arginina, que decíamos que era el sustrato para generar óxido nítrico, aquí, en este caso, en presencia de los macrófagos M2, esta arginina es mayormente metabolizada por la arginasa tipo 1 y arginasa tipo 2 para dar poliaminas que terminan siendo inmunosupresor. Bueno, este es simplemente un esquema de lo que le decía recién. Muy simple, porque cuando el monocito va para el macrófago tipo M1 o activado M1, ahí la arginina es tratada por la enzima óxido nítrico sintasa inducible, genera el óxido nítrico tan relevante y tiene a su vez, como van a ver, y ya se los describo acá, propiedades antivirales y antibacterianas. Mientras que si va por lo que pasa por el macrófago M2, que yo les comentaba recién, la arginina es totalmente metabolizada por las arginasas 1 y 2 y dan poliaminas, lo que produce finalmente una inmunosupresión. Por lo tanto, la presencia incrementada de este tipo de macrófagos inmunosupresores depletaba al sistema de óxido nítrico. Y la cuarta forma para disminuir el óxido nítrico es una de las más importantes, es el denominado estrés oxidativo. Los trabajos de Montiel mostraban claramente y como conclusión decían que la vasodilatación del endotelio disminuye con la edad, principalmente debido al estrés oxidativo endotelial, que esto está marcado claramente por un aumento de los ROS, y esto da como consecuencia una disminución de la biodisponibilidad del óxido nítrico. Ellos mencionan que este es el factor más importante, fue el factor más importante en la disfunción endotelial de los pacientes con COVID-19. ¿Qué podemos ver acá entonces? Que los ROS son un detonante relevante para la disminución de la biodisponibilidad del óxido nítrico. Solamente para mostrarles aquí la hipótesis fisiopatológica que ellos presentan, donde se puede resumir, hay numerosas vías, como ven ahí, del efecto que trae la infección por el SARS-CoV-2 en las células infectadas, pero simplemente para mostrarles que en la parte inferior, donde dice que un aumento en los ROS sería el responsable del cambio del tono vascular y de un decrecimiento, una disminución en la viabilidad del óxido nítrico. Como consecuencia, entonces, podemos decir en este estado que los ROS son responsables no solamente de producir un estado de oxidación elevado, sino que también son responsables de disminuir la presencia del óxido nítrico tan necesario. Pero la pregunta que nos hacíamos y que llevamos adelante en el estudio del laboratorio es, ¿qué pasa con el ibuprofeno y los ROS? ¿Qué hicimos en el laboratorio? 6 pacientes voluntarios consideramos que no tenían, nunca tuvieron COVID, y lo que hicimos fue nebulizarlos con esta formulación de ibuprofeno hipertónico alcalino. Y como pueden ver en la tabla del medio, estamos mostrando los valores que tienen de ROS estos individuos antes de la nebulización. Como pueden ver, el promedio, el último punto está en los 1050 para poner un valor. Y fíjense a la derecha cómo están los ROS después de una sola nebulización de 10 a 15 minutos. Este valor de 440 es aproximadamente una disminución entre el 50 y el 60% de los niveles de ROS circulantes sistémicos, porque este análisis se hace en sangre. O sea, que podíamos concluir que el ibuprofeno era capaz de reducir a los ROS y consecuentemente mejorar entonces los niveles de óxido nítrico. La pregunta que nos hicimos era si este efecto sobre los ROS era un efecto muy transiente o medianamente transiente, por así decirle. Y lo que vimos es que una sola nebulización, y valorábamos a las 24 horas, mantenía el valor bajo de reducción de los ROS. Por eso resultaba tan importante conocer este fragmento. Y considerando que aquellos pacientes que iban a nebulización
en el tratamiento era supuestamente de 3 aplicaciones diarias, 3 nebulizaciones diarias cada 8 horas. El nivel de los ROS podríamos decir que se podían mantener bastante suprimidos. Y permítanme ahora que vaya a la esencia de por qué resulta importante lo que le decía, la presencia del óxido nítrico que estábamos hablando. Porque el óxido nítrico como tal presenta propiedades tanto virucidas como bactericidas. Esas son claramente conocidas por todos. Segundo, porque este óxido nítrico tiene efectos antitrombóticos. La liberación del óxido nítrico desde el endotelio y las plaquetas claramente tiene un rol crucial en el mantenimiento de la fluidez, ya que previene la coagulación. Y tercero, y tal vez uno de los más importantes, es que el óxido nítrico rápidamente mejora la vasodilatación pulmonar, mejora por lo tanto la oxigenación y reduce la resistencia vascular pulmonar. Por supuesto que el óxido nítrico, uno de los factores que hace también es eliminar estos microagregados e inhibe la adhesión y agregación plaquetaria. Y quiero recordarles esto porque al final van a ver el efecto de un estudio que realizamos a este nivel y la relevancia de este concepto. Por lo tanto, y en base a la relevancia que tiene este óxido nítrico, lo que hicimos al final del proyecto, evaluando las potenciales, era reformular la clásica ibuprofeno hipertónico alcalino en ibuprofeno hipertónico alcalino con arginina. ¿Qué hicimos? Incubamos juntamente la solución de ibuprofenato de sodio con la molécula de arginina que ustedes pueden ver a la derecha. Aquí hay una interacción de tipo electrostática y se considera un complejo estable al mismo pH 8.5. ¿Por qué arginina? Porque arginina es el sustrato de la óxido nítrico sintasa que genera el relevante e importante óxido nítrico. Por eso mismo la incorporamos en la reacción. Y permítanme que le haga un comentario y les muestre algo muy simple. En unos momentos de los ensayos que los clínicos venían evaluando a pacientes, había un grupo que al administrarle la formulación en forma nebulizable, sí presentaban un incremento en la saturación de oxígeno, pero ese incremento era relativamente bajo comparado con otros. Y aquí pueden ver un ejemplo que les voy a mostrar, donde se ve un 88% de saturación que tenía esta paciente. La pregunta que uno se hace en este momento es, ¿por qué no incrementa la saturación de oxígeno? Planteamos simplemente dos cosas. Una, que el pH alcalino no haya sido lo suficiente para inducir la óxido nítrico sintasa y por lo tanto aumentar el óxido nítrico. O la contracara es que un ambiente muy hipóxico podía haber consumido a través de los macrófagos toda la arginina y no tener sustrato. Entonces, lo que hicimos fue tomar a esta paciente, los médicos la nebulizan con la solución de ibuprofeno hipertónico alcalino más arginina. Y lo que ocurre es que pasa de 88 a 96% de saturación en tan solo 15 minutos posterior a la nebulización. Y permítanme que vaya a la parte final del conocimiento de las propiedades de esta formulación. Porque existe una cosa que se llama el índice analgésico relativo, que yo les dije al comienzo que quería hacer hincapié en este punto. Es la comparación de la eficacia que tiene el ibuprofeno en forma oral versus nebulizable. Onischuk ya desde el 2008, que viene haciendo estos ensayos con animales, donde el ibuprofeno en forma de partículas sólidas los hace llegar a pulmón, y él demuestra que el ibuprofeno en aerosol es 4 órdenes de magnitud, o sea, unas 10.000 veces más efectivo que la misma dosis, pero suministrada por vía oral. Y ese resultado coincide con lo dicho con Humphreys, que yo les mostré al comienzo, cuando hablaba de las terapias inhalatorias, que él decía, las concentraciones del antiviral en el epitelio de la vía respiratoria son más relevantes
que las concentraciones plasmáticas para predecir eficacia. Bueno, aquí quiero hacer un alto antes de empezar la segunda parte, porque lo que les voy a mostrar ahora es el trabajo que han realizado lo que yo les llamo los héroes de la pandemia, porque realmente voy a mostrar el trabajo que han hecho un grupo enorme de médicos que se han tomado a cargo el estudio y la aplicación de esta formulación en pacientes COVID. Y quiero dejar claro que estos ensayos clínicos son total y absolutamente realizados por ellos en las distintas condiciones que se han analizado en los distintos lugares del país donde se ensayó, donde se pudieron llevar adelante estos estudios. De aquí mi gran reconocimiento y mi gran agradecimiento a estos médicos que formaron parte de un grupo grande de hacedores de la posibilidad de usar este tratamiento. Lo que les quiero mostrar de todos los estudios que se realizaron son solamente 3 a los fines de mostrar un ejemplo de cómo funcionó la investigación clínica en este tipo de terapia con esta formulación. Ustedes saben que la patología, el coronavirus, ingresó muy fuerte y en forma muy grave en la parte norte de la Argentina, en Jujuy, en el comienzo de la pandemia. ¿Y qué hicimos en ese entonces? El grupo de médicos toma a cargo un estudio para evaluar eficacia y seguridad de esta formulación nebulizada de el ibuprofeno hipertónico alcalino para el tratamiento del COVID. Y quiero aclarar que este es un estudio, todos los estudios que les muestro fueron estudios denominados compasivos. Compasivos porque nunca pudo el laboratorio, no tuvo la aprobación de la ANMAT para poder llegar a hacer el estudio de fase 2. De modo tal que fue el gobierno de la provincia de Córdoba quien autorizó el uso compasivo de esta formulación ante los resultados que se observaban acá. Y lo que hicimos fue compararlo, ellos lo que hicieron fue una comparación con aquellos pacientes que habían antes llegado a los nosocomios y que no habían podido recibir el tratamiento con esta formulación. Pero cabe aclarar que todos recibían, según las directivas de la OMS, la formulación de base que era dexametasona y enoxaparina. En esta figura lo que les quiero mostrar es cómo es uno de los endpoints que se evaluaban, que era la frecuencia respiratoria. Como pueden ver, en la línea superior más negra con los puntos más oscuros, es cómo era la frecuencia respiratoria de aquellos pacientes, en este caso 33 pacientes que se tomaron para el estudio en un determinado tiempo, y como pueden ver, todos manifiestan una frecuencia respiratoria elevada. En la línea de abajo, lo que ustedes ven es qué pasa con la misma frecuencia respiratoria de estos pacientes después de haber terminado el tratamiento con ibuprofeno hipertónico alcalino. Fíjense que se nota claramente que hay una reducción en la frecuencia respiratoria como consecuencia del tratamiento de 5 días por lo menos con esta formulación. En este caso lo que les quiero mostrar es otro endpoint que se busca, que era la saturación de oxígeno. En este caso, la figura muestra al revés los gráficos. La línea inferior con cuadrados es cómo era la saturación de oxígeno de estos mismos pacientes cuando llegaban a los nosocomios para ser atendidos. Como pueden ver, la saturación de oxígeno se encontraba en la mayoría de ellos bastante disminuida. Y la línea superior, con círculos, se puede ver cómo es la misma saturación de oxígeno de los mismos pacientes posteriores al tratamiento con esta solución del ibuprofeno hipertónico alcalino. Como pueden ver, se observa una clara recuperación de la saturación de oxígeno, un endpoint importante en los estudios clínicos de los médicos. Déjenme también que les muestre algo que no es muy agradable de ver, pero esto es lo que ocurría con el tema de la mortalidad en estos pacientes. Fíjense a la derecha, aquellos pacientes que tuvieron los tratamientos clásicos cuando llegaban al nosocomio, que no tuvieron la posibilidad de usar el ibuprofeno, estos eran los que estaban antes,
donde la mortalidad era realmente muy relevante para mi entender, alrededor de un 39%. Y fíjense qué pasa cuando los pacientes ahora entra el ibuprofeno en la provincia, el gobierno la aprueba y es administrada a los pacientes. En este caso, 37 pacientes muestra, si bien es un número todavía bajo estadísticamente, pero una reducción sustancial de la mortalidad del 39 al 8%. Y ahora permítanme que le muestre lo que se hizo en el interior de la provincia de Córdoba. En este caso fue un proyecto que lideró la doctora Galia Calayán, donde el objetivo era tratar de administrar el ibuprofeno inhalado para el rescate de estos enfermos de COVID. ¿Con qué objetivo? Era tratar de administrar en forma muy temprana, lo más temprano posible, si era posible, inclusive antes del día 5, decían. ¿Para qué? Para reducir las derivaciones a clínicas y hospitales y, por otro lado, para ver si se podía cortar la estadía de los pacientes en los nosocomios. Esto se hizo en centros de atención primaria, en hospitales de campaña, en consultorios y esencialmente en domicilios. Y fíjense, este dato que creo que fue muy relevante es qué pasó con las derivaciones a clínicas. Y las derivaciones a clínica, en este caso, doy simplemente un ejemplo de 6 localidades. Como pueden ver a la izquierda, en la barra de la izquierda, son aproximadamente unos 2.000 casos de gente que nunca ha sido tratada con esta formulación, donde la derivación representa un 3,11%. En la barra de la derecha, lo que están viendo es aquellos pacientes que recibieron en esas localidades la nebulización con el ibuprofeno. Y como pueden ver, de unos 3.000 pacientes ahora, la cantidad de derivaciones se reduce del 3,1 al 1,24%. Y aquí les voy a mostrar, a modo de ejemplo también, porque este estudio se llevó adelante con aproximadamente unas 120 localidades del interior de la provincia, a la cual el laboratorio y los médicos les suministraban las formulaciones para que puedan nebulizar. ¿Y qué pasó en estos casos con la tasa de mortalidad antes y después del uso del ibuprofeno? 2 localidades del 2020 y 2 localidades del 2021, simplemente a modo de ejemplo. Y como pueden ver en la línea de abajo, donde habla de mortalidad, por ejemplo, Arroyo Cabral, la mortalidad fue del 3,03%. Antes de que llegase el ibuprofeno a esa localidad, a bajar al 0,26% cuando se empezó a administrar este tratamiento. Lo mismo pasa en Balnearia con otros valores, pero con la misma tendencia. Del 2,18% de mortalidad antes del ibuprofeno reduce al 1% después que se incorpora este tratamiento. Lo mismo ocurre en Cosquín o en Salzacate, datos que quiero mostrar, que es la mortalidad baja del 2,01 al 1,29 y en Salzacate del 2,19 al 0,83. Como podemos ver, estos médicos con estos análisis demuestran que efectivamente la tasa de mortalidad estaba también interesantemente disminuida por este tratamiento. Y por último, como tercer ejemplo de las cosas realizadas, fue el tratar de evaluar qué pasa con el ibuprofeno con relación al estado de las plaquetas en pacientes con COVID. Es muy conocido, fue ya totalmente, como pueden ver acá, existe una numerosa cantidad de reportes. Yo simplemente les menciono 7 de los más importantes que hablan de el efecto que tiene, como ven ahí, la infección por el SARS-CoV-2 en la activación y agregación de plaquetas. Y esta activación de plaquetas sobre el endotelio adheridas terminan generalmente después produciendo trombosis. Siempre se habla en los distintos trabajos el inicio con una trombocitopenia y posteriormente a esto empiezan o se desencadenan los mecanismos de adhesión celular y trombosis. Los trabajos propuestos por quienes más han estudiado esta mecanística, que son Hotz y Mane, para tratar de explicar el mecanismo de la trombosis por el COVID. ¿Qué muestran ellos o qué describen? Que en la izquierda, como ustedes pueden ver,
el tejido normal, cuando llega el virus, se produce lo que yo les comentaba antes, el virus es capaz de llegar al endotelio y producir un estado de apoptosis endotelial, que esto trae como consecuencia una hiperactividad de las plaquetas que se adhieren a este endotelio, coarrastrando las células sanguíneas, finalmente generan un trombo y lo que pasa es que finalmente se traduce en un mecanismo de trombosis que fue tal vez una de las más importantes causas de mortalidad en estos pacientes realmente agravados. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué estudio hicimos? Disponiendo de la posibilidad de estudiar pacientes en dos estados, es decir, pacientes que estaban en una clínica en un piso 1, quienes fueron a quienes se le ofreció la formulación para nebulizar y aceptaron, y aquellos pacientes que también eran internados por COVID en el piso superior y que no recibieron esta formulación. Y lo que quisimos estudiar fue cómo era el estado de la plaqueta y la evolución de los mismos después de la nebulización. Y a su vez lo comparamos con sujetos normales. Y permítanme que les muestre este gráfico, donde, bueno, las barras son claramente, si ustedes quieren, inentendibles, vistas así rápidamente, pero el resumen de todo el trabajo es que lo que se veía es que al día 1 había un incremento en el nivel de plaqueta en aquellos pacientes que se habían nebulizado con el ibuprofeno. Y solo habían recibido 3 nebulizaciones, o sea, clásicas cada 8 horas, una nebulización. Y esto daba como consecuencia un incremento del 80% sobre el nivel basal con el que entraban. Mientras que al día 4 este incremento ya llegaba al 65% de las plaquetas. ¿Qué pasaba con los pacientes que solamente recibieron? Cabe aclarar que estos pacientes tienen como tratamiento de base, tal como mencioné antes, el aprobado por la OMS o sugerido por la OMS, que era dexametasona y enoxaparina. Estos pacientes que no fueron tratados con el ibuprofeno solamente tenían como tratamiento de base dexametasona y enoxaparina. Y en estos pacientes se pudo ver que al día 1 no había ninguna diferencia y recién al día 4 se observaba un incremento en plaquetas circulantes del 15%. Ahora bien, la pregunta que nos hacíamos era, ¿cómo se explica que los pacientes tratados tengan un incremento del 40% de las plaquetas circulantes en tan solo 24 horas? Y por supuesto un 60% al cabo de 4 días. De lo que habíamos analizado y que después discutimos con el reviewer del trabajo donde lo publicamos, era que no da cuenta la síntesis de novo, pensando en el tiempo de vida media de las plaquetas, que es entre 7 y 11 días, para poder justificar este marcado incremento en la aparición de plaquetas circulantes en aquellos pacientes tratados. De ahí que la conclusión en ese momento fue, y que fue aceptada, digamos, era que esta reaparición de plaquetas en el torrente circulatorio era debido a un mecanismo de desorción de aquellas plaquetas que cuando entraron ya estaban previamente adheridas al endotelio. Por los mecanismos que le mostraba anteriormente, la presencia del óxido nítrico fundamentalmente probablemente fue considerada como los responsables de desorber estas plaquetas y levantar su nivel, y no por la síntesis. El revisor también estuvo de acuerdo y hasta por lo menos, por ahora, esa es la connotación que está aceptada. Y la pregunta era, en ese momento, si este tratamiento afectaba, este incremento en plaqueta, afectaba también a los pacientes normales o era solo para individuos enfermos por el coronavirus. Como pueden ver acá, son 10 pacientes voluntarios que recibieron las 3 nebulizaciones diarias durante 7 días y como pueden ver en la figura de cada uno de los días que tomamos las muestras, no ocurre ningún cambio en el crecimiento o en el decrecimiento de las plaquetas. Por lo tanto, se podía concluir en ese momento que el tratamiento con ibuprofeno hipertónico alcalino era un buen incrementador de plaquetas circulantes solo en pacientes enfermos y no en individuos sanos. Ocurría para esta patología especialmente.
Y por supuesto, también nosotros armamos un modelo donde podemos decir, como pueden ver a la izquierda, en el caso normal, plaquetas circulantes, glóbulos rojos y blancos, que qué pasa cuando llega el virus, se detona el endotelio, se activan las plaquetas, empieza la agregación. Sin embargo, cuando se le administra el ibuprofeno en estos pacientes COVID, las plaquetas nuevamente se desorben y entran al torrente circulatorio. Y esto ya casi al final de la presentación es el nombre de algunos de aquellos que yo les mencionaba como los héroes del COVID. Es el grupo de médicos que participó en la mayoría de los estudios que se han realizado a lo largo del país en las distintas provincias. Y en realidad quiero hacer un alto acá y destacar al doctor Néstor García, que fue un coequiper desde el inicio, fue con quien se inició y quien planteó la posibilidad de usar esta formulación para esta patología. Doctor Néstor García es un médico, es un nefrólogo, investigador clínico del CONICET, al cual tengo mucha estima, y fue quien impulsó un poco que se pudiese usar esta formulación, y así fue. Realmente, como pueden ver ahí, hay médicos de todas las localidades que se ha estudiado, y quiero rendir mi mayor reconocimiento a este grupo, donde aquí pude ver en forma personal entonces lo que es la interacción entre el laboratorio, los conocimientos de la investigación básica, la aplicación de ese conocimiento básico en la investigación clínica por los médicos, y especialmente también a la tercera pata en cuestión, que es la industria farmacéutica. Nada hubiese podido ser hecho de todo esto si no existiese un laboratorio que hubiera confiado en las propiedades de esta formulación y que haya decidido hacer la producción para estos tratamientos bajo normas de bioseguridad, bajo normas GMP en la producción, y que ha financiado completamente estos estudios compasivos que se realizaron a lo largo del país. Es un laboratorio cordobés pequeño, es Química Luar, a que también considero mayor de los agradecimientos. Y esto, para finalizar, los trabajos científicos que pudimos hacer con todos los estudios que se realizaron, tanto en el laboratorio como los estudios clínicos llevados adelante por los médicos. Aquí pueden ver, hay 4 trabajos, hay trabajos de laboratorio, hay trabajos que hicimos en colaboración con gente, en trabajos in silico, demostrando por qué podía actuar eficientemente el ibuprofeno, y los estudios clínicos. Y aquí los otros 4, en tan solo 2 años, se publicaron 8 trabajos, y entre ellos, con el doctor García, lo que hizo fue la presentación de los datos en el clinicaltrial.gov de Estados Unidos, donde se presentaron inicialmente todos estos casos. Y para concluir, si ustedes me permiten, quiero presentar este trabajo, que en realidad no hicimos nosotros este trabajo, sino que gente de afuera del grupo se interesó por estos resultados e hicieron un trabajo con nuestro estudio. En ella participaron gente de la Universidad de Harvard y también de la Universidad de la Columbia en Estados Unidos, donde lo que hicieron fue tomar los valores, no lo que les daba el grupo de médicos que hacía los estudios, sino directamente tomaban los valores y los resultados que les otorgaban en forma oficial los ministerios de salud de cada una de las provincias o municipios donde había sido utilizado este tratamiento para evaluar la tasa de mortalidad. Y este estudio retrospectivo que hizo esta gente no hizo más que convalidar y darnos una gota de alegría, digamos, porque su conclusión simplemente dice que se encontró una diferencia estadísticamente significativa y considerable en la mortalidad al comparar pacientes con y sin tratamiento con el ibuprofeno hipertónico alcalino. Realmente esto fue una caricia al alma, digamos, de todo lo que habíamos venido estudiando, que haya podido ser refrendado por gente de prestigiosas universidades. Con esto terminé, y lo único que me queda por decirles es gracias a todos por su presencia y atención, y espero no haberlos cansado demasiado.
¿Alguna pregunta para el doctor Beltramo? Bueno. Muchas gracias, Dante, y lástima que no hayas tenido tiempo para hablar del otro tratamiento que están usando en la fibrosis quística, pero bueno, otra vez será. Te acabas de incorporar a la academia, tenés un largo camino y ya te vamos a agarrar para que nos cuentes eso. ¿Cómo no? Espero haber tratado de ser claro, de ensamblar todo. Margarañá quiere hacer una pregunta primero y después sigue Gerardo Fidelio. Margarañá. Hola Dante, felicitaciones. Un abrazo. Hola Carlos, gracias. Se te escucha muy poco. Ahora, no. Escúchame una cosa. Sí. Simplemente, ¿a qué atribuís vos la demora o la falta de aprobación de ANMAT? Bueno, es un tema un poco, si se me permite, áspero. Sí, ¿no? Bueno. Calculo que no es estrictamente sí, médico. Puede haber mucho exactamente, exactamente. Nosotros fue todo el grupo en un momento, fuimos a la ANMAT cuando teníamos los primeros resultados, pedimos una reunión a la ANMAT por la emergencia del COVID y fue tanto un grupo de médicos como los dueños del laboratorio, por así decir, quien iba a preparar la formulación, y los químicos que estábamos a cargo de este desarrollo, y autoridades. Y realmente nos encontramos con muy poca predisposición a ayudar que esto saliese de forma rápida en cuanto a lo que era la aprobación para hacer el llamado fase 2. El fase 1 de bioseguridad, que es la parte inicial que se hace en humano, estaba dada por aprobada, pero el fase 2 empezaron a aparecer exigencias y exigencias y exigencias que aparentemente nunca se podían llegar a cumplir. O sea, siempre fue pedidos de cosas que eran difíciles de lograr y por lo tanto no tengo otra explicación que decir, por alguna razón se complicó todo. Clarito, pasamos, hay dos preguntas más. Okay. Gerardo Fidelio y después la doctora Miras. ¿Me escuchan? Sí, Gerardo. Felicitaciones, Dante. Un orgullo ver ahí un poco desde la parte biofísica y química hasta la parte clínica. La verdad que gracias. Ese desarrollo ha sido... Ahora, una preguntita, uno que es monocapero y biofísico de alma. No tengo duda. A mí siempre, claro, ahí cuando vos mostraste las mayores penetraciones, a mí siempre me interesó las cuestiones por qué algunos compuestos halogenados, como el clonazepam, flunazepam, son mucho más activos que los no halogenados. Las hormonas tiroideas están halogenadas y entran y salen a la membrana muy fácilmente, ya que no tienen y actúan a nivel... La pregunta es, sería muy interesante incluir, como lo usan el fluribiprofeno, que lo usan en gotas oftálmicas también, usar a los halogenados derivados de ibuprofeno, que serían mucho más activos. ¿Y por qué? Porque los halogenados le da vuelta el cambio dipolar a la molécula y la hace opuesta a los fosfolípidos. Entonces entra a la bicapa y los escupe de la bicapa mucho más rápidamente. Ajá, sí, creo que sería muy interesante, de hecho. Eso sería una cosa... Vale la pena probarla. Creo que sería realmente muy interesante, Gerardo, es un punto a considerar que realmente vale la pena hacerlo. Por ejemplo, yo estaba chequeando el fluribiprofeno que se usa en gotas oftálmicas, que es también sodio alcalino, se usa como analgésico y antiinflamatorio en las gotas oftálmicas, de manera que sí, puede haber chance que sea también más novedoso. Una idea nada más, pero felicitaciones en todo el laburo. Gracias, muchas gracias.
Sí, gracias, doctor Beltramo. Excelente presentación, un orgullo contarlo entre los miembros de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba. Gracias. Yo siempre tuve el interrogante, no soy endocrinóloga, obviamente no es mi especialidad, pero siempre ha sido controvertido los programas de vigilancia de nuevos virus respecto a la zoonosis y su posibilidad, digamos, de producirse desde el mundo animal al humano. Y los virus con envoltura también han sido discutidos en este sentido sobre su factibilidad, digamos, o permisividad de poder hacer este traspaso. ¿Cuál es su opinión? Y si esta pandemia, sin duda estas investigaciones han cambiado la vigilancia virológica en este sentido a partir de estas modificaciones. Bueno, doctora, yo creo que como creo que sabemos todos, esto ha producido un gran revuelo con relación a que estos virus, ¿de dónde vinieron en realidad? Si vinieron realmente de un origen animal o como es cuestionado, si son virus, entre comillas, sintéticos de laboratorio que se han escapado. Por lo tanto, creo que es una problemática que todavía hoy, en ausencia de ese conocimiento, es muy delicado de poner la aseveración a un lado o al otro. Pero claramente creo que, habiendo ocurrido esto, uno no tiene por qué pensar que algo semejante a esto pueda llegar a ocurrir otra vez, digamos. Creo que hay que estar permanentemente atento a este tipo de cosas porque creo que nos sorprendió a todos. Mucha ciencia, mucha tecnología, pero fue un hecho que produjo un quiebre en la sociedad, la aparición de este virus y con la enorme diferencia que se veía de un lado a otro. Pacientes en Europa morían rápidamente, en otros lados menos, había un descontrol total. Por lo tanto, lo que podemos llamar como control o bioseguridad, yo creo que es un factor extremadamente importante a tener en cuenta a partir de estos momentos. Gracias. No habiendo más preguntas, muchísimas gracias, Dante, y esperamos después el otro tema que no trataste hoy, que algún día podemos concretar. ¿Por qué no? Lo de la fibrosis quística, que tiene resultados también clínicos muy importantes con este tratamiento. Doctor Bartolomé Allende es... Muchas gracias, Marta, por la discusión. Aprovecho para agradecer muy especialmente al académico Dante Beltramo por compartir con nosotros sus pensamientos y su vasta y actualizada experiencia sobre terapia en ibuprofeno hipertónico alcalino, investigación básica y la clínica, en forma seria, simple y clara. Fue un placer escucharlo. Reciba en forma virtual este certificado que lo acredita como nuevo miembro titular de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba. Bienvenido a la Academia. Un fuerte Muchas abrazo. Gracias, doctor. Un placer y un honor, realmente. Muchísimas gracias. Y buenas noches a todos. Y a todas. Felicitaciones, Dante. Abrazo grande. Gracias, José. Un beso grande, Dante. Felicitaciones. Gracias, gente muy amables. Chao, chao. A disfrutarlo ahora, Dante, a disfrutarlo. Que sigan los éxitos. Créame que sí, que lo voy a disfrutar. No tenga usted ninguna duda de esos. Usted, que además de ser un gran científico, es un cultor del buen vino. Creo que ha entendido el mensaje final. El disfrute viene por ahí, me parece. El relaje va acompañado con un buen disfrute. A buen entendedor. Pocas palabras. Gente, Excelente, realmente, excelente. Muchísimas gracias por su atención, realmente, y espero no haberlos cansado y pude mostrar lo que se hizo, digamos, quise
tratar de juntar un poquito las tres patas, como decía, la básica con la clínica y la industria, cómo debieran, según mi criterio, interaccionar para poder llevar adelante proyectos. Esperemos que ojalá se pueda seguir haciendo este tipo de cosas, donde nosotros en la básica podamos colaborar y motivar. Justamente el martes... Curtino quiere hablar. Bien. Sí, perdón, dale, Juan. Gracias, Juan. Me queda ahora, se me ocurre la siguiente pregunta, porque como el ibupirel es utilizado como digamos, para combatir dolor, ¿existe la posibilidad de una formulación más simple que sea un aerosol manual de esos que vienen en un frasquito y con presión lo podés utilizar en la nariz, por ejemplo? ¿Tendría algún efecto? Digo, para el efecto contra calmante de dolor o cosas así, ¿no? Es una de las cosas que se está evaluando. Los laboratorios están evaluando esto. Lo que más me sorprendió, no lo comenté ahí, es que una vez tuvimos un contacto con la gente de Philip Morris, una empresa que dañó el pulmón durante muchos años con los cigarrillos, y cambió su rumbo y sus proyectos, haciéndose parte ahora de un proyecto para todo lo que es la mejora a nivel pulmonar. Y tuvimos una charla y ellos escucharon los resultados que teníamos inicialmente y como que lo iban a ver. Y lo reprodujeron en animales y nos mandaron los resultados como si fuera la presentación de un póster, donde le indujeron una inflamación en la pata a las ratas y los nebulizaron. Y muestran los resultados que tiene, que con muchísima menos dosis realmente se controlaba la infección, porque generan un efecto sistémico sorprendente. Y si me permiten, digo, hermano, un concepto de por qué la relevancia de tener acceso directo al pulmón con relación a lo que es el oral. Cuando el ibuprofeno se absorbe, el 99% pasa del tracto gastrointestinal a sangre unido a la albúmina. O sea, tenés un 1% libre de reacción inmediata para interaccionar con el receptor que vos querés. Mientras cuando va del pulmón es exactamente al revés. Ingresa y el único lugar que ve en última instancia es la sangre. Pasa por el alvéolo, del alvéolo al endotelio y recién después va a la sangre. Por eso tiene un efecto que se genera rápido y contundente, porque no llega en cantidades mínimas. Si vos tomás 100 miligramos de ibuprofeno, libre tenés 1 miligramo. Cuando vos te nebulizás con lo que llega al pulmón, que son 25 miligramos, te llegan los 25 miligramos directos. O sea, tenés 25 veces más de moléculas activas que si fuera por el mecanismo inverso. Yo creo que es muy interesante, es una temática que prácticamente van avanzando las líneas de investigación en ese contexto. Muy bien, contundente, Dante. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, ci vediamo, Dante. Bueno, gracias a todos. Felicitaciones, buenas noches. Gracias. Gracias, Dante. No, Dante, muy por bueno. Favor, chicos, gracias a ustedes. Chao, buenas noches.